La teoría celular pues fue propuesta por estos tres personajes, Sladen, Schwann y Virchow, siendo estos dos primeros como los más populares o a los que salen principalmente en los libros, Sladen y Schwann. ¿Qué es lo que decía o de qué hablaba la teoría celular o cuáles son los postulados de la teoría celular? Son básicamente tres. La primera es que la célula es la unidad estructural, es decir, que todos los seres vivos están formados por células. La segunda es que la célula es la unidad funcional y genética de los seres vivos, es decir, es donde se llevan a cabo todos los procesos metabólicos. Y la tercera es que toda célula procede de otra célula ya existente. Es decir, una célula viva proviene de otra viva a su vez. Esto es un poquito, sobre todo porque ya saben que estaba la teoría de la generación espontánea y esta teoría decía que de materia inanimada se podía formar seres vivos. Pues precisamente este es un poquito como para cerrarle la puerta en la cara a la generación espontánea. Entonces, básicamente son estos tres postulados. La célula es la unidad estructural de los seres vivos, la unidad funcional y genética, es decir, coordina todos los procesos metabólicos y procede de otra célula ya existente. Como les digo, postulado por Sladen, Schwann y Virchow, principalmente por Sladen y Schwann. Bueno, pues ahí les pongo distintas estructuraciones de las células. Ya saben que las células pueden formar tejidos, pueden formar órganos y bueno, pues las funciones celulares se coordinan gracias al núcleo que tiene la información genética. Por eso les pongo por ahí a los cromosomas. Tipos de células. Acuérdense que existen dos tipos de células generales, células eucariotas y células procariotas. ¿Cuál es la diferencia principal entre una y otra? La célula eucariota tiene membrana celular, perdón, la célula eucariota tiene un núcleo definido, la célula procariota no tiene un núcleo definido, por eso se dice que tiene un núcleo ausente, pero a cambio la procariota, que sería de las bacterias, tiene un material genético extracromosomal, es decir, fuera del cromosoma, que se denomina plásmido. Ese plásmido se utiliza para hacer transformación genética, para que también no lo pierdan de vista. El ADN en eucariotas se organiza en cromosomas, el ADN en procariotas solamente se organiza en el plásmido. Puede tener lo que son los nucleolos, los cuales permiten la formación de ARN. En el caso de la célula eucariota, la procariota no tiene nucleolo. En la célula eucariota vamos a encontrar los organelos, como ribosomas, organelos membranosos como los retículos endoplásmicos, mitocondrias, lisosomas, etcétera, que ahorita los vamos a ver. Y en el caso de las células procariotas, no hay como tal organelos, ¿no? O no hay orgánulos membranosos, como en el caso de la célula eucariota. Es un poquito más carente de organelos, pero pues aún así esto no le resta importancia y funcionalidad. Aparte es de menor tamaño. La célula eucariota se reproduce por mitosis o también por meiosis y en el caso de la procariota por un fenómeno que se llama fisión binaria o también se llama gemación. También es un proceso de división asexual. Ahí está el tamaño, la eucariota es muchísimo más grande que la procariota. Por ahí tiene enzimas y pigmentos generalmente encapsulados en orgánicos, en vesículas, en membranas, etcétera. Y bueno, pues en el caso de las bacterias, pues van a estar añadidos los pigmentos a las membranas. Por ahí, de las células eucariotas, ya saben que esta se subdivide en célula animal, célula vegetal y por ahí la de hongos. Es un tercer tipo que se está incluyendo actualmente. En el caso de las procariotas, pues nada más tenemos bacterias, cianobacterias y arqueas, que serían los tres tipos. De hecho, si ustedes recuerdan un poquito de la parte de evolución, existen tres dominios: dominio arquea, dominio bacteria y dominio eucaria, que es en función del tipo de célula que tienen, se agrupan todos los seres vivos que existen en nuestro planeta, ¿no?
También existen algunas diferencias sutiles, por ejemplo, en el caso de la célula procariota, tiene pared celular y la célula vegetal también tiene pared celular. No son iguales ya que su composición es distinta. Por ejemplo, la pared celular de las procariotas está hecho de este compuesto, péptido-glucano. En el caso de la pared celular de las células vegetales, esta está hecha de celulosa. Y si hablamos de la pared celular de hongos, que también pueden llegar a tener, esta está conformada de quitina. Entonces, esas son las diferencias entre las distintas paredes celulares, tanto de procariotas, de células vegetales y de hongos. Es la composición. ¿Sí? Vegetales celulosa, hongos de pectina y las bacterias de péptido glucano. Vamos a empezar a ver estructura celular. Para que ustedes puedan organizar el estudio de la estructura celular, esta se divide en tres partes. La célula para su estudio se divide membrana plasmática, en el citoplasma, que este a su vez se divide en la parte de agua y en la parte sólida, que es el citosol y los organelos, y la tercera parte que es el núcleo. Entonces, son tres partes de la estructura celular: membrana, citoplasma y núcleo. Vamos a empezar con la primera estructura, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática pues va a ser una estructura celular que va a permitir la protección, el recubrimiento y la delimitación de la célula. Si ustedes se fijan en esta fotografía, podemos observar que este es el citoplasma de una célula y esta es la membrana celular. Toda esta línea más oscurita, esa es la membrana celular. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom y ver su estructura de manera particular, se observaría de esta manera. El principal componente de una membrana celular van a ser los lípidos. Todos los que están en rojo son lípidos, específicamente fosfolípidos, que es el principal compuesto de la membrana. Lo que está en verde son proteínas. Y bueno, por ahí vamos a tener, ahorita lo vamos a ver, un tercer componente que es el colesterol. Pero el principal componente va a ser los lípidos. Por eso es que cuando veíamos biomoléculas, decía que dentro de sus funciones está formar la membrana celular. ¿Por qué? Porque es el principal componente de la membrana. Es una bicapa lipídica. Si ustedes lo pueden observar aquí, es como un sándwich. Este sería una tapa de un pan y esta sería la otra tapa de un pan. Entonces se dice que es una bicapa lipídica. Semipermeable, que contiene a la célula. Semipermeable, ¿por qué? Porque no todo entra y no todo sale. Es un transporte regulado a partir de la membrana. Ahorita lo vamos a ver. Este modelo fue descrito por Singer y Nicholson, o Singer y Nicholson, y se denominó modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática. ¿Por qué el mosaico fluido? Porque la membrana tiene cierta turgencia, tiene cierto movimiento que incluso permite que la célula se pueda mover aunque no tenga cilios ni flagelos. Entonces se puede mover gracias a estas condiciones o se puede hacer un poquito más grande o se puede hacer un poco más pequeña gracias a esta función, ¿no? O a esta composición, más bien dicho. Bueno, esto sería por qué se le llama un modelo de mosaico fluido o una bicapa lipídica, porque aquí tenemos un fosfolípido que está unido a otro fosfolípido. Aquí tenemos la parte hidrofílica, que serían estas cabecitas rojas, y estas colitas, que serían la parte hidrofóbica, que serían estas que están representadas en este esquema. Y nuevamente tendríamos esta cabecita, que es la parte hidrofílica. Entonces tenemos partes hidrofílicas o las cabezas hidrofílicas de los lípidos hacia el interior de la célula y luego tenemos la parte hidrofóbica protegida del agua y la parte, digamos, hidrofílica del otro fosfolípido nuevamente hacia el exterior. ¿Por qué está acomodado de esta manera? Porque el exterior de la célula es agua y porque el interior de la célula es agua. Por eso también la naturaleza bipolar de los lípidos ayuda a la conformación de la membrana. Funciones principales de la membrana: contener organelos, proteger a la célula, delimitarla, y esta es la que vamos a ver ahorita. Tiene función de transporte, la que vamos a ver a continuación.
Aquí está un poquito de su composición. La membrana plasmática tiene tres componentes principales. El primero de ellos, que son los fosfolípidos, es el componente más abundante de la membrana y después vendría el colesterol y las proteínas. En este caso, lo que son estas pelotitas en verde serían, con estas colitas azules, serían los fosfolípidos. Si ustedes se fijan, es evidente, pues, su abundancia, ¿no? El colesterol, como aquí viene indicado, serían estos manchoncitos amarillos que permiten que la membrana se pueda estructurar. Por eso es muy importante consumir colesterol bueno, ¿sí? Porque también ayuda a ensamblar la membrana. Y finalmente tenemos las proteínas, que son estas azules, o esta que está aquí anaranjada, y que sirven como canales o como receptores celulares, como receptores de la célula o de la membrana. Estos sirven como canales de transporte y también los fosfolípidos nos van a servir para transporte de moléculas. Dentro de las proteínas que conforman a la membrana hay dos tipos. Hay las proteínas integrales y también las que se denominan proteínas periféricas. Las proteínas integrales son las que van de lado a lado, como un canal, y las proteínas asociadas o periféricas, más bien dicho, son las que solamente se encuentran de un lado de la membrana, que sirven como receptores. Entonces aquí, como les digo, dos tipos: integrales, las que van de lado a lado como un canal, y las asociadas o periféricas, que generalmente son receptores y solamente están de un lado de la membrana, generalmente hacia el exterior de la célula. Vamos a ver los tipos del transporte en la membrana. Los tipos de transporte se clasifican en dos: transporte de moléculas de bajo peso molecular, o sea, moléculas muy pequeñas, y transporte de alto peso molecular, es decir, transporte de moléculas muy grandes. Vamos a tener aquí que las de bajo peso molecular se dividen en dos: transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el transporte activo requiere energía o gasta energía para que se pueda llevar a cabo, y el transporte eh, pasivo es la que no requiere energía. Para que lo puedan visualizar mejor, es por ejemplo si ustedes estuvieran en un río. Si ustedes quieren desplazarse a favor de la corriente del río, no tienen que nadar, simplemente pues flotan y se van desplazando y no gastan energía. A eso se le llamaría transporte pasivo. Si ustedes van en contra de la corriente del río, pues tienen que nadar, tienen que gastar energía, y eso se le llama transporte activo. El transporte pasivo se divide en dos: difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple va a ser para moléculas pequeñitas y generalmente hidrofóbicas que pasan a través de los fosfolípidos. Ahorita les explico cómo. Y la difusión facilitada va a ser aquella en las cuales tienen que pasar moléculas un poquito más grandes y pasan a través de las proteínas. Las proteínas que les comentaba hace rato, las proteínas integrales. Cuando una molécula pasa a través de una proteína integral, a eso se le llama difusión facilitada. Y generalmente las de transporte activo son las bombas de sodio y potasio, o todas las bombas que están en la célula que requieren energía. A ese transporte se le va a llamar activo, ¿sí? Eso está relacionado, pues ya les había comentado, con el potencial de acción y la contracción muscular. Por otro lado, tenemos el transporte de moléculas de elevada masa molecular, o sea, moléculas muy grandotas que ya no pueden pasar ni por los fosfolípidos ni por las proteínas porque son demasiado grandes. Entonces, aquí hay dos procesos, sobre todo principales: endocitosis y exocitosis. Endocitosis es cuando entran moléculas muy grandotas, y exocitosis es cuando se liberan moléculas muy grandotas. En la endocitosis tenemos cuando se integran o entran sólidos muy grandes, se le va a llamar fagocitosis o fagocitar. Cuando entran volúmenes muy grandes de agua, por ejemplo, a eso se le va a llamar pinocitosis. Ahorita se los explico en un esquemita que está en la siguiente diapositiva. Y también hay un tercer tipo que es mediada por receptor, que este sí ya es muy específico, que el compuesto o la molécula tiene que tener un receptor en la célula. Como les digo, generalmente pues es una membrana,
perdón, es una proteína de las periféricas y que lo tiene que reconocer para que lo deje entrar. Estos son los tipos de transporte. Como les digo, vamos a empezar por este de aquí abajo. Cuando las moléculas son pequeñitas y entran o salen de la célula a través de los fosfolípidos, a esto se le va a llamar difusión simple, ¿sí? Cuando ya son un poquito más grandes, tienen y pasan a través de una proteína, a esto se le llama difusión facilitada. ¿Por qué se le llama facilitada? Porque es facilitada por una proteína. Y esta proteína, pues es un canal que va de lado a lado. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de difusión facilitada. Y cuando se requiere de energía, es decir, para sacar o meter alguna molécula, se requiere de una bomba, de una proteína que actúe con energía, a eso se le va a llamar transporte activo. Entonces, la difusión facilitada y la difusión simple, recuerden que son transportes pasivos, no requieren energía porque van a favor del gradiente que se está dando en la membrana. Por otro lado, tenemos los sistemas para moléculas de alto peso molecular. Estos serían para bajo peso molecular, para moléculas pequeñitas o relativamente pequeñas. Estos son para moléculas que son ya muy grandes. Entonces, el proceso de endocitosis es cuando entra un sólido. ¿Sí? Se fijan, este sólido tiene que entrar a la célula, lo rodea con su membrana, lo encapsula y lo introduce en una vesícula. A eso se le llama fagocitosis. Cuando son volúmenes de líquido, pasa lo mismo. Lo envuelve, le forma una vesícula y lo introduce. A eso se le llama pinocitosis. Y bueno, aquí está el mediado por receptores. Se fijan, el receptor tiene que reconocer a la molécula o tiene que existir el receptor para la molécula para que lo deje entrar. De otra manera, pues no puede entrar. ¿Por qué están estos sistemas de regulación? Porque no todo puede entrar y no todo puede salir. Porque pudiera ser que llegó hasta aquí un patógeno y quiere entrar. Entonces van a haber sistemas que le van a impedir la entrada. Entonces, estos son de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Y también dentro de la difusión facilitada, que es por proteínas, existen otros subtipos. Esto es la membrana. Estos que están aquí en anaranjado son proteínas, por lo tanto va a ser una difusión facilitada. Y aquí vamos a tener dos tipos, uniporte y contraporte. El uniporte es cuando solamente entra o sale una sola molécula de una sola naturaleza. Es decir, aquí va a entrar o salir un aminoácido a la vez. Entonces se le llama uniporte. El contraporte es cuando son dos o más moléculas y sobre todo de naturaleza distinta. En el simporte es cuando dos moléculas de la misma naturaleza entran. Es decir, aquí tenemos un aminoácido y aquí tenemos un ácido graso. Los dos entran o los dos salen. ¿Sí? A eso se le llama simporte. Y el antiporte es cuando moléculas de distinta naturaleza, mientras que una sale, otra entra. Es decir, un aminoácido sale y un ácido graso entra. Esos son los tipos de transporte que existen en la membrana y que son procesos de ósmosis, que son procesos a través de la membrana y que permiten la homeostasis o permiten la regulación de todo lo que entra de la célula y todo lo que sale de la célula. Es decir, es como una aduana de la célula para tener control de todo lo que se está transportando. No sé si haya alguna duda hasta aquí de los tipos de transporte. Yo sé que pues a lo mejor es como mucha información, pero bueno, es simple. Lo de fagocitosis, sí. Fagocitosis es cuando son sólidos muy grandes que la célula requiere introducir. Entonces, lo que hace es que echa mano de una parte de la membrana para encapsular al sólido, lo envuelve y se fijan en el esquemita, lo introduce. ¿Sí? Y aquí está ya introducido ese sólido. A eso se le llama fagocitosis. Y cuando es pinocitosis es cuando es un líquido, es el mismo fenómeno, envuelve al volumen y lo introduce. ¿Sí? Por aquí que sí. Ah, lo de antiporte. Sí, lo del antiporte es cuando dos moléculas de distinta naturaleza
mientras que una sale de la célula, la otra entra a la misma vez. Es decir, mientras que sale, por ejemplo, un aminoácido, entra un ácido graso. A eso se le llama antiporte. Uno sale y otro entra. A diferencia del simporte, es cuando dos de distinta naturaleza entran o salen, pero al mismo tiempo. ¿Sí? En el otro están inversos. Uno sale y uno entra. Y en el simporte o salen o entran, pero a la misma vez. El simporte y antiporte se clasifican dentro del contraporte. Ajá, simporte y antiporte son tipos de contraporte. ¿Y por qué se le llama contra? Sobre todo porque están moviendo moléculas de distinta naturaleza, pero sí se clasifican dentro del mismo subtipo. A lo mejor aquí en el esquema le falta una llavecita, ¿sí? Para pues